¿Hasta dónde puede destruir un chisme a una familia? La lengua es pequeña, pero la Biblia advierte que es como una llama capaz de incendiar todo un bosque. Una sola frase mal entendida, un comentario incompleto, una palabra dicha sin amor, y aquello que tomó años construir puede romperse en segundos. Esta es la historia de cómo un chisme dividió a una familia muy unida, y de si aún puede existir esperanza cuando el daño parece irreparable. El aire en la cocina de la abuela todavía conservaba el aroma dulzón del café recién colado y el susurro tibio de las oraciones de la mañana. Por la ventana abierta, el sol de domingo acariciaba el geranio rojo, testigo silencioso de décadas de risas y confesiones. Aquella casa, la de la calle Olmo, no era solo un edificio de ladrillos, era el santuario de los Ruiz. Cada grieta en el yeso, cada mancha en el mantel de hule, contaba una historia de bautizos, quinceañeras y cenas donde los debates políticos se resolvían con un pastel de 3 leches y un abrazo. En el centro de ese universo, como dos planetas en perfecta sincronía, giraban Ana y Lucía. Ana, la mayor por escasos meses, observaba ahora una foto en la repisa. 2 niñas con trenzas, embadurnadas de lodo, sonriendo con la complicidad de quien comparte un alma en 2 cuerpos. Recordó la promesa hecha a los 7 años, con los dedos meñides entrelazados bajo la mesa, sea lo que sea, siempre juntas. Un nudo de calidez se le formó en el pecho, mezclado con una sombra de nostalgia. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Lucía, por su parte, hojeaba un álbum en el sofá de la sala, pasando las páginas con una sonrisa suave. Sus dedos se detuvieron en una imagen de la última Navidad, el clan completo, apretujado frente al árbol, una maraña de brazos y sonrisas. Era su ancla, su certeza en un mundo incierto. Nadie, ni ella en sus peores pesadillas, podría haber imaginado que el germen de la fractura ya viajaba, silencioso e invisible, en un susurro malinterpretado, en una frase a medias contada al oído equivocado. Porque la felicidad más sólida, aquella que se construye ladrillo a ladrillo con rituales, miradas cómplices y café compartido, tiene a veces los cimientos de cristal. Basta un golpe en el ángulo preciso, una vibración sutil de desconfianza, para que una red de fisuras se propague a la velocidad del corazón roto. Esta es la historia de cómo ese mundo, tan luminoso y cálido como la cocina de la abuela un domingo cualquiera, comenzó a resquebrajarse. No por un terremoto, ni por una traición obvia, sino por algo más insidioso y común, una semilla de duda que, regada con miedo y orgullo, creció hasta convertirse en un muro impenetrable. Es la historia de si el amor, cuando parece reducido a añicos, puede encontrar la forma de volver a nacer. Afuera, en el jardín, una rosa blanca se desprendió del rosal y cayó suavemente sobre la tierra húmeda. Nadie la vio caer. Los años, con su paso aparentemente amable, no pasaron en vano por la casa de la calle Olmo. Las risas de las niñas con trenzas se transformaron en las carcajadas de adolescentes y luego en las conversaciones mesuradas de adultas. La vida, con sus demandas, empezó a tejer una red sutil de distracciones entre ellas. Ana siguió la contabilidad, encontrando orden en los números. Lucía abrió una pequeña floristería, donde su mundo se llenó de pétalos y aromas. Fue un proceso tan lento como el crecimiento de las raíces del viejo roble del jardín. Imperceptible día a día, pero evidente con la perspectiva del tiempo. Las comparaciones, aquellas que en la infancia se limitaban a quien trepaba más alto al árbol, mutaron. Ahora tenían un sabor diferente, un regusto amargo que se pegaba en la lengua. Empezó con cosas pequeñas,
casi insignificantes. En la comida dominical, cuando la abuela elogió el postre de Lucía, un flan de coco perfecto, Ana sintió que su pastel de limón, antes celebrado, quedaba relegado a una simple anécdota. No dijo nada. Solo una leve tensión en su mandíbula, un qué bien, prima, que sonó un tono más alto de lo normal. Lucía, por su parte, notó cómo en las fotos familiares empezaban a destacar los logros de Ana, su ascenso, su nuevo automóvil. Los elogios parecían resonar con más fuerza en la sala. Mi hija la contadora, decía con orgullo el tío Pedro, y Lucía, sonriendo, apretaba su teléfono, pensando en las cuentas de su negocio que apenas cerraban. El egoísmo no llegó con estruendo. No fue un monstruo que derribó la puerta. Entró como una neblina fría, casi imperceptible al principio. Era el deseo no confesado de ser la protagonista, aunque fuera por un instante, del afecto familiar. Era guardarse una noticia buena, un cliente importante, un viaje, para soltarla en el momento justo y acaparar la atención. Era escuchar al otro hablar y, en vez de sumergirse en su alegría, calcular en silencio cómo contrarrestar con un logro propio. Preparaban el terreno sin saberlo. Cada mirada incómoda desviada durante una conversación, cada estoy bien seco cuando alguna cargaba un problema, cada cumplido que sonaba más a obligación que a genuina admiración. Era un ladrillo en un muro que ninguna veía construir. La competencia dejó de ser un juego. Se volvió silenciosa, sofisticada. ¿Quién llegaba con el mejor regalo a la reunión? ¿Cuya casa estaba más ordenada cuando la familia visitaba? ¿Quién parecía más feliz, más realizada, en las publicaciones de redes sociales? Las sonrisas en las fotos grupales empezaron a necesitar un segundo más de preparación, un instante de ajuste para parecer naturales. Ya no compartían las dudas como antes. Ana no habló de su miedo a la soledad. Lucía no confesó las noches de insomnio por la ansiedad de que su negocio fracasara. En el sagrado espacio que antes ocupaba la confianza, ahora crecía la hierba mala del orgullo y la suposición. El amor seguía ahí, indudablemente. Pero se había vuelto frágil, como una porcelana fina manejada con guantes de boxeo. Se querían, pero ya no se veían. Y en ese terreno abonado por las palabras no dichas y los resentimientos cultivados en silencio, cualquier semilla de discordia encontraría un suelo fértil y listo para germinar con furia. El escenario estaba listo. Solo faltaba un detonante. Una chispa que, sin saberlo alguna de ellas, ya estaba a punto de ser encendida con un susurro, un teléfono que sonaba y una intención que no era mala, pero que caería en el lugar exacto para convertirlo todo en escombros. Era una tarde de otoño, de esas donde la luz se vuelve dorada y perezosa, alargando las sombras en el pasillo de la casa de la abuela. Lucía había ido a buscar una manta vieja, de esas que guardan el olor a naftalina y recuerdos, para un arreglo en su tienda. El aire estaba quieto, cargado solo con el tic-tac lejano del reloj de péndulo del comedor. Mientras pasaba frente a la puerta entreabierta del estudio, la habitación donde el abuelo guardaba sus libros de contabilidad y que ahora usaban todos para guardar cosas, el sonido de su nombre, dicho en voz baja, la detuvo en seco. No era una conversación. Era un fragmento. Un hilo suelto de diálogo que flotó en el aire tranquilo. La voz era de su tía Carmen, la hermana mayor de su madre, siempre directa, a veces sin tacto. La otra voz, más baja, era inconfundible, Ana. No es que no quiera a Lucía, claro que la quiero. Es solo que a veces su forma de ser,
tan despreocupada, puede afectar a los demás. Lo del negocio, por ejemplo, todos hemos ayudado, pero ella. El sonido de la tetera silbando en la cocina ahogó el resto. Un pitido agudo, estridente, que borró las siguientes palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía se quedó paralizada en el pasillo, la manta doblada apretada contra su pecho. El corazón, que un instante antes latía con la placidez del domingo, comenzó a martillar contra sus costillas con un ritmo violento y desordenado. No escuchó el contexto. No escuchó el tono completo, que quizás era de preocupación. No escuchó la posible respuesta de Ana. Su mente, alimentada por meses de comparaciones silenciosas y una competencia no admitida, completó el vacío con el peor de los guiones posibles. A veces su forma de ser, despreocupada. Las palabras resonaron en su cabeza como un golpe seco. Puede afectar a los demás. Todos hemos ayudado. La interpretación fue instantánea, visceral. No fue un análisis, fue una herida. Ana no solo la criticaba a sus espaldas, sino que minimizaba su esfuerzo, pintándola como una carga, como la prima irresponsable a la que la familia tenía que rescatar. La duda, esa semilla que había estado latente, recibió un torrente de veneno y brotó en forma de certeza devastadora, traición. La chispa cayó en el bosque seco de su inseguridad y estalló en un incendio. Todo el cariño, los años de risas, las promesas de la infancia, parecieron empequeñecerse ante el peso de ese fragmento de conversación. El rostro de Ana, visto a través del cristal empañado de su dolor, se transformó. Ya no era su hermana del alma, era la cómplice de un juicio secreto. Lucía no abrió la puerta. ¿No preguntó de qué hablabas? Dio media vuelta, con pasos lentos y silenciosos, como si caminara sobre cristales rotos. Bajó las escaleras, salió por la puerta trasera y se apoyó en la rugosa corteza del viejo roble. La manta cayó al césped. Respiró hondo, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Solo entraba el frío, un frío que parecía haberse instalado en el centro de su pecho. La duda, disfrazada ahora de verdad absoluta, no salió. Se anidó. Se enroscó alrededor de su corazón como una enredadera venenosa. Miró hacia la ventana del estudio, donde una sombra se movía tras la cortina. En ese momento, para Lucía, el mundo de los Ruiz se partió en dos, el de antes del susurro, cálido y seguro, y el de después, frío y lleno de sombras. Y sin saberlo, al otro lado de esa puerta, Ana guardaba en su bolso el regalo que le había comprado a Lucía, un pequeño jarrón de cerámica para su floristería, porque su forma de ser, tan creativa y apasionada, era, para Ana, lo que más admiraba del mundo. Un regalo que, ahora, nunca llegaría a sus manos. Lucía no durmió esa noche. Las palabras, o el fantasma de las palabras, daban vueltas en su cabeza en un bucle incesante. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la puerta entreabierta, sentía el frío del pasillo, escuchaba el silbido de la tetera que había sellado su condena. Al amanecer, el dolor se había solidificado en una rabia silenciosa y nítida. Y cometió el error que rompe lo irreparable, en lugar de atravesar la puerta y enfrentar la fuente de su dolor, dio media vuelta y llevó el veneno a otro lugar. Fue con su madre. Llegó a la casa con los ojos hinchados y una determinación fría. Mamá, necesito contarte algo. Ya no sé en quién confiar. Y allí, en la cocina de su infancia, con el aroma a café de la mañana que antes era consuelo, Lucía desplegó su verdad.
pero no era la verdad objetiva, cruda e incompleta que había escuchado. Era una versión teñida por la herida, amplificada por la sospecha de meses. Ana me desprecia, dijo, y la voz le tembló con una mezcla de ira y quebranto. Lo dijo claramente. Que soy una carga para la familia, que mi negocio es un fracaso que todos tenemos que mantener, que mi forma de ser es un problema. No mencionó el a veces. Omitió el claro que la quiero. Transformó una observación fragmentada y fuera de contexto en una sentencia definitiva y cruel. Adornó el núcleo del chisme con las flores secas de sus propias inseguridades. Siempre ha tenido envidia, mamá. Ahora por fin lo admitió a mis espaldas. Su madre, María, la abrazó, con el corazón encogido. Vio el dolor genuino en su hija y, en un instante de ciega lealtad materna, la versión de Lucía se convirtió en la verdad. No hubo preguntas, no hubo cautela. Solo hubo consuelo y una indignación que empezó a arder con la misma intensidad. El chisme había sido liberado. Y como un virus, comenzó a viajar. María, todavía afectada, llamó a su hermana menor, Paula, para desahogarse. Tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a Ana, ¿sabes? Parece que mira a nuestra Lucía con desdén. Sí, dijo que es un estorbo. En el relato, afectar a los demás se convirtió en estorbo. Paula, a la hora del almuerzo, se lo comentó a su marido con un suspiro. Los celos entre las primas siempre estuvieron ahí. Pero que Ana diga que Lucía le arruina la vida, eso es fuerte. Arruinar la vida era una frase que nunca se pronunció en el estudio, pero ahora era un hecho. El marido de Paula, en una llamada de trabajo con un primo político, lo soltó como un comentario casual: mal rollo en la familia Ruiz, oye. Las niñas, que parecían uña y carne, se tienen una tirria tremenda. Dicen que Ana no puede ver a Lucía ni en pintura. Para cuando el rumor, mutado y agigantado, llegó a los oídos de la tía Carmen, la misma del estudio, a través de una amiga de una comadre, la historia era monstruosa. ¿Sabías que Ana le dijo a todo el mundo que Lucía está arruinando el apellido con su negocio, que es una vergüenza y que ojalá se mudara lejos? La pequeña llama de la duda, alimentada con el combustible de la falta de comunicación y el orgullo, empezó a crecer. Dejó de ser una chispa para convertirse en una hoguera que iluminaba con su luz distorsionada cada gesto, cada mirada. Ana, inocente de la tormenta que se gestaba, notó que las conversaciones se cortaban cuando entraba a una habitación. Vio que los abrazos de algunas tías eran más breves, más rígidos. Recibió un mensaje de Lucía, seco y formal, cancelando sus planes de ir juntas al mercado. Algo me surgió. Nada más. Ella, confundida, preguntó a su madre: ¿ha pasado algo con Lucía? La notó rara. Su madre, que ya había recibido una versión envenenada del rumor, le respondió con evasivas: ¿tú qué habrás hecho, hija? A veces hablas sin pensar. La hoguera ya tenía dos lados. Cada uno, desde su propia orilla de dolor y malentendido, alimentaba las llamas con más leña: el silencio de Lucía, la confusión herida de Ana, los susurros compasivos en los rincones. Las miradas que juzgaban antes de entender. La familia, ese organismo vivo y unido, tenía ahora una fiebre alta. Y la infección, el chisme, circulaba por su torrente sanguíneo, envenenando todo a su paso. El daño, que minutos antes podía haberse reparado con una simple pregunta, ahora parecía una grieta imparable que partía la casa de la calle Olmo en dos.
El domingo siguiente a la expansión del rumor, ocurrió algo que no tenía precedentes en la casa de la calle Olmo: el silencio. No era un silencio pacífico. Era un sonido denso, pesado, que colgaba del techo como una nube a punto de descargar un aguacero. La mesa del comedor, capaz de extenderse con hojas adicionales para acomodar a todos, parecía ahora interminablemente larga y vacía. La abuela, sentada a la cabecera, movía la cuchara en su taza de café con un chasquido metálico que resonaba en la quietud. Ana llegó con sus padres. Lucía llegó con los suyos. Se saludaron con un murmullo apenas audible, un hola que no buscó los ojos del otro. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa, como dos polos magnéticos iguales que se repelen. Entre ellas, un océano de mantel blanco, cubiertos relucientes y miradas que esquivan. Así nació, sin proclamas ni discusiones, la división. No fue una línea dibujada en el suelo, sino una grieta que corrió por el corazón de cada uno, forzándolos a elegir un lado. El bando de la ofendida y el bando de la desleal. Los matices, las medias tintas, el amor complejo que une a las familias, se evaporaron. Todo se volvió blanco o negro. María, la madre de Lucía, servía la comida con movimientos bruscos, pasando los platos directamente a su hermano, evitando la mano extendida de la esposa de Ana. El padre de Ana, hombre de pocas palabras, observaba la escena con el ceño fruncido, un nudo de impotencia en la garganta. Las conversaciones, antes un coro desordenado y alegre, se atomizaron en islotes de murmullos. Se hablaba del clima, de noticias lejanas, de todo menos de lo único que todos pensaban. Los más jóvenes, los primos pequeños que antes jugaban juntos bajo la mesa, captaron la atención. Un niño tiró del vestido de su madre y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué la tía Lucía no le habla a la tía Ana? ¿Se pelearon?». Un silencio aún más profundo ahogó la pregunta. «Cállate, y come», fue la única respuesta. El dolor, incomprendido, empezaba a heredarse. Las reuniones dominicales, el ritual inquebrantable, pronto cesaron por completo. La abuela llamaba por teléfono, su voz quebrada por la tristeza: «¿Vendrán este domingo?». Las excusas eran vagas, atropelladas. «Tenemos un compromiso, abuela». «Ana no se siente bien». «Lucía tiene mucho trabajo». La casa de la calle Olmo empezó a acumular polvo en los sillones desocupados y una quietud mortal en los pasillos. El silencio se volvió la voz más fuerte. Era el silencio de los teléfonos que no sonaban entre primas para compartir un chiste tonto. El silencio de las felicitaciones de cumpleaños que ahora solo llegaban por un mensaje de texto formal. El silencio en el altar familiar, donde ya no se unían las manos para rezar. Era un muro de ladrillos invisibles, levantado ladrillo a ladrillo con orgullo herido, suposiciones y palabras no dichas. El daño se ramificó. Los tíos dejaron de colaborar en negocios conjuntos. Las primas adolescentes, que admiraban a Ana y a Lucía por igual, tuvieron que escoger a cuál invitar a sus fiestas para no crear problemas. El Día de la Madre fue un desastre: 2 celebraciones separadas, 2 pasteles, 2 salones vacíos a medias. La abuela, la piedra angular de todo, comenzó a marchitarse como la rosa blanca de su jardín. La luz en sus ojos, que antes brillaba con el bullicio de su familia, se atenuaba día a día. Nadie recordaba ya la frase exacta, el comentario a medias. El origen se había perdido en el laberinto de versiones. Ahora solo existía la herida en sí,
abierta y supurante, y la certeza de que el otro lado era el culpable de todo ese dolor. La familia Ruiz, conocida por su unión, había aprendido a vivir partida en dos. Y en esa fractura, crecía la pregunta más desgarradora: ¿era posible vivir así para siempre, o el peso del gran silencio terminaría por derrumbarlo todo de una vez? El tiempo, que todo lo cura según el dicho, en la familia Ruiz solo sirvió para cicatrizar las heridas mal. No las cerró con tejido nuevo y flexible, sino que las cubrió con una costra gruesa y quebradiza de orgullo. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2, en 3. Las estaciones giraban indiferentes frente a la casa de la calle Olmo. El geranio de la ventana florecía y se marchitaba. El roble del jardín perdía sus hojas y las recuperaba. Pero dentro, en el corazón de sus habitantes, un invierno perpetuo se había instalado. El diálogo murió no por falta de oportunidades, sino por un exceso de soberbia. Ana, en su apartamento, repasaba mentalmente cada gesto frío, cada mirada esquiva de la familia de Lucía. Si ella cree eso de mí sin preguntarme, después de toda una vida, entonces no me conoce. Y no merece que me explique. Su dolor, al no tener salida, se transformó en una dignidad rígida y fría. Dejó de intentar llamar. Borró de sus redes sociales las fotos viejas donde salían juntas, como borrando evidencia de un crimen que no cometió. Lucía, entre las flores de su tienda, alimentaba su versión de la verdad como se alimenta una planta venenosa. Cada vez que un familiar le contaba, con buena intención, que Ana anduvo de viaje o Ana renovó su coche, ella lo interpretaba no como hechos, sino como agravios. Claro, con el dinero que la familia le habrá dado a escondidas, mientras a mí me dejaban luchar sola. Su herida, enquistada, se volvió la piedra angular de su identidad, la prima traicionada, la fuerte que salió adelante a pesar de todo. Cada rama de la familia se encerró en su propio relato. En la casa de Lucía, la historia era clara y moral. Ana, la exitosa, había menospreciado y traicionado a la soñadora de la familia por envidia. En la casa de Ana, la narrativa era de incomprensión y falsedad. Lucía, la sensible, había distorsionado las cosas por inseguridad y había envenenado a todos contra ella. Los detalles se pulieron, los matices se eliminaron. Las versiones se volvieron sagradas, intocables. Aclarar el chisme ya no era buscar la verdad, sino traicionar la lealtad al propio bando. El conflicto se heredó como una herencia tóxica. Los hijos pequeños, que al principio solo percibían tensión, ahora crecían con un conocimiento adquirido. En esta familia, no se habla con esos. No se confía en ellos. El apellido Ruiz, que antes era un escudo, ahora tenía una grieta invisible en el centro. Las ocasiones familiares inevitables, un funeral, una boda lejana, se volvieron campos de batalla silenciosos. Se medían las distancias, se calculaban los saludos. Se sonreía con los labios mientras los ojos permanecían glaciales. El ¿cómo estás? Se pronunciaba, pero la respuesta esperada nunca era sincera. Era un baile triste y coreografiado por el rencor. El chisme original, aquel susurro en el pasillo, ya ni siquiera se recordaba con palabras. Se había metamorfoseado. Ya no era una frase, era una sensación, un clima, una verdad absoluta e incuestionable que todos respiraban sin saber muy bien por qué. Había logrado lo peor, volverse invisible pero omnipresente. Marcaba las distancias en las filas del supermercado si dos miembros de bandos opuestos se encontraban.
Endurecía los corazones cuando una noticia buena le ocurría al otro lado. La abuela, cada vez más pequeña en su sillón junto a la ventana, miraba el álbum de fotos con dedos temblorosos. Ya no preguntaba cuándo volverán. Ahora solo susurraba, para sí misma, ante la imagen de dos niñas riendo con los dientes manchados de fresa. ¡Qué pena! ¡Qué desperdicio de amor! Su oración diaria ya no era por la reunión, sino por un milagro menor y más triste, que el orgullo, al menos, no les robara también la paz en la soledad que ellos mismos habían construido. Los años pasaban, llevándose oportunidades de reconciliación en su corriente implacable, mientras los corazones, en sus fortalezas de razón autoimpuesta, se volvían de piedra. Fue una noche de lluvia fina, de esas que golpean la ventana como susurros persistentes. Lucía estaba terminando de cerrar su floristería. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Mientras contaba la caja, su mirada se posó, casi por casualidad, en un pequeño cuadro colgado junto a la puerta trasera. Era un regalo de su abuela, años atrás. Un verso bordado sobre tela cruda, con letras un poco descoloridas: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3:6. Lo había visto 1000 veces. Lo había bordado su abuela con sus propias manos, como un recordatorio silencioso para un negocio que se basaba en la belleza y la delicadeza. Pero esa noche, la frase no pasó ante sus ojos. Se le clavó. La lengua es un fuego. De repente, no pensó en la lengua de Ana. Pensó en la suya propia. Una imagen nítida y brutal irrumpió en su mente: ella, en la cocina de su madre, vertiendo su versión envenenada del susurro. Recordó el alivio momentáneo al ver el rostro de su madre llenarse de indignación protectora. Recordó cómo, después, había repetido la historia, con ligeras variaciones, a su hermana menor. Así, para que sepas cómo es en realidad. El fuego. Ella no había sido solo la víctima de una chispa. Había sido la que tomó esa chispa y la avivó, la alimentó con leña seca de su dolor y la sopló hasta convertirla en una hoguera que arrasó con todo. Por primera vez en todos aquellos años largos y fríos, la certeza absoluta que la sostenía se quebró. No se rompió del todo, pero una grieta profunda y repentina la recorrió de arriba a abajo. ¿Y si había entendido mal? La pregunta surgió no como un pensamiento, sino como una sensación física, un vacío en el estómago. ¿Qué había escuchado exactamente? Trató de recordar, de aislar las palabras de la tetera silbando, del latido de su propio corazón. Solo capturaba fragmentos, tonos, no frases completas. Y todo lo que vino después, el distanciamiento de Ana, la frialdad de la familia, lo había interpretado a través del filtro de esa verdad inicial. La culpa no llegó como un torrente. Llegó como el agua de la lluvia que se filtra por una grieta en el techo. Primero una gota fría en su conciencia, no le di la oportunidad de explicarse. Otra gota, le adjudiqué intenciones que quizás nunca tuvo asterisco. Otra más, asterisco destruí nuestra familia por una suposición. Se dejó caer en la silla detrás del mostrador, rodeada de la silueta oscura de las plantas. El peso del orgullo, que había cargado como una armadura durante años, de pronto se volvió insoportable. La armadura se resquebrajaba y lo que emergía debajo no era alivio, sino una vergüenza abrasadora y un dolor nuevo, más profundo y personal. No era el dolor de la víctima, sino el del verdugo que descubre su error. Miró sus manos, las mismas que arreglaban flores y que, metafóricamente,
habían ayudado a incendiar el mundo que más amaba. Recordó la promesa infantil bajo la mesa, sea lo que sea, siempre juntas. Ella había sido la primera en romperla, no con un acto, sino con una interpretación y con la propagación de su veneno. La lluvia arreciaba fuera. Lucía enterró el rostro en sus manos. Por primera vez, las lágrimas que derramó no eran de rabia ni de autocompasión. Eran de un arrepentimiento puro y devastador. La narrativa de años se desmoronaba, y en el centro del escombro no estaba la imagen odiosa de Ana, sino su propio reflejo, distorsionado por el orgullo y la precipitación. La culpa pesaba más que el orgullo. Y en ese peso, agobiante y terrible, había algo que no había existido en todo ese tiempo, un destello de esperanza. Porque para sentir culpa, primero hay que admitir la posibilidad de haberse equivocado. Y en esa posibilidad, por diminuta que fuera, residía la única semilla capaz de atravesar el hielo de aquellos años. Lucía no sabía qué hacer con esa semilla. El miedo a enfrentar la magnitud del daño causado era paralizante. Pero la grieta en su muro de certeza ya estaba abierta. Y por ella, por primera vez, entraba una luz que no era la distorsionada de la rabia, sino la fría y clara de la conciencia. La noche era larga, y el fuego que ella misma había ayudado a encender, ahora parecía consumirla por dentro. La decisión no fue valiente. Nació del agotamiento. Llevar el peso de la culpa era más insoportable que enfrentar el rechazo. Lucía pasó 3 días enteros dando vueltas en su casa, el verso del fuego quemándole la conciencia. Finalmente, con un temor que le helaba los huesos, tomó su teléfono. Sus dedos temblaron sobre la pantalla antes de escribir un mensaje que le llevó 1 hora redactar. Ana. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito verte. Para hablar. Solo una vez. Donde tú quieras. La respuesta no llegó de inmediato. Cada minuto de silencio fue un martillazo. Cuando al fin sonó el teléfono, fue un simple, el parque. El banco bajo el roble. Mañana a las 5. El parque era el de su infancia. El roble era el mismo bajo cuya sombra habían compartido secretos, helados y sueños. Ana ya estaba allí, sentada, mirando al frente. Lucía la vio desde lejos y el corazón le dio un vuelco. Parecía mayor, más delgada, con una seriedad en los hombros que antes no tenía. Caminó hacia ella como quien camina hacia su propio juicio. Se sentó en el extremo opuesto del banco, dejando un espacio de madera fría entre ellas. El silencio era espeso, cargado de años de palabras no dichas. Lucía miró sus manos entrelazadas, blanquecinas por la presión. Gracias por venir, murmuró, sin atreverse a alzar la vista. Ana asintió, breve. No dijo nada. Esperaba. El relato de Lucía salió a trompicones, entrecortado por sollozos que ya no podía contener. No era una justificación. Era una confesión desnuda. Escuché un pedazo de conversación. Aquella tarde, en casa de la abuela. Tú y la tía Carmen, hablabas de mí. Solo escuché, que mi forma de ser, despreocupada, podía afectar a los demás. Y lo de que todos me habían ayudado. Y luego la tetera, y no escuché más. Respiró hondo, el aire le silbaba en el pecho. En vez de preguntarte, me llené de miedo y de rabia. Y salí corriendo. Y lo conté. Le dije a mamá que me despreciabas,
que creías que era una carga, un estorbo. Le puse palabras que quizás nunca dijiste. Lo adorné con todo mi dolor. Lo solté, y se hizo fuego, Ana. Fuego que quemó todo. Las lágrimas caían libres ahora, limpiando el polvo del rencor de sus mejillas. Nunca me aseguré de la verdad. Te juzgué y te condené sin juicio. Y destruyó a nuestra familia. Lo siento. Lo siento tanto que no hay palabra que lo pueda cargar. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era de hostilidad, sino de una profunda conmoción. Ana miró hacia el cielo, conteniendo a su vez las lágrimas que brillaban en sus ojos. Cuando habló, su voz era baja, rasposa por la emoción contenida. Esa tarde, estaba hablando con la tía Carmen de la preocupación de todos por tu negocio. Por cómo te desgastabas, trabajando día y noche, y no dejabas que nadie te ayudara de verdad. Mi frase completa fue, es solo que a veces su forma de ser, tan despreocupada consigo misma, puede afectar a los demás. Nos duele verla tan cansada y rechazar ayuda. Lo del negocio, por ejemplo, todos hemos ofrecido ayuda, pero ella quiere hacerlo todo sola, y tememos que se desplome, punto. Ana giró por fin para mirarla, con una tristeza infinita en los ojos. No estaba hablando mal de ti, Lucía. Estaba preocupada por ti. La tía Carmen me estaba regañando a mí, diciendo que no era asunto mico, que debíamos respetar tu espacio. El regalo que llevaba en el bolso, era para animarte. Para que vieras lo orgullosa que estaba de tu tenacidad. El mundo se detuvo para Lucía. Cada palabra de Ana era un martillo que destrozaba la falsa escultura que había venerado durante años. Nunca fue lo que ella imaginó. Nunca fue desprecio. Fue amor mal expresado, preocupación mal interpretada. El monstruo de la traición se desvaneció, revelando la simple y cruda realidad, un malentendido gigantesco, alimentado por sus propias inseguridades y por la prisa en condenar. Yo no supe, fue todo lo que atinó a decir Lucía, el rostro inundado de vergüenza y de un dolor nuevo, más limpio y más desgarrador. Y yo, dijo Ana, con una voz que ahora también quebraba, me encerré en mi orgullo. Me dolió tanto que creyeras eso de mí, que preferí alejarme antes que humillarme aclarándolo. Pensé, si así me juzga, que así sea. Y también alimenté el fuego con mi silencio. Por primera vez en casi una década, sus miradas se encontraron de verdad. No a través de un cristal empañado de rabia, sino a través de un velo de lágrimas compartidas. No había abrazo, no había reconciliación instantánea. Había algo más fundamental en ese banco, bajo las ramas del viejo roble, la verdad, frágil y dolorosa, finalmente expuesta al aire. Y en ese espacio vacío entre ellas, donde antes solo habitaba el orgullo, ahora crecía, tímida y tremante, la posibilidad del perdón. La verdad, una vez revelada, no fue un bálsamo mágico. Fue como sacar una bala profundamente incrustada, aliviaba la presión mortal, pero la herida abierta era enorme, dolorosa y vulnerable a la infección. El perdón no llegó en ese banco del parque. Se plantó allí, como una semilla diminuta en un campo de escombros. Hubo dolor. Días después de la conversación, Lucía se despertaba en medio de la noche con un sobresalto, la vergüenza ardiéndole en el pecho al recordar la magnitud de su error. Ana, por su parte, lidiaba con una tristeza profunda por los años perdidos, por las celebraciones a las que había asistido con el corazón partido, por la imagen distorsionada que su familia había tenido de ella.
El proceso no era lineal. Había momentos de retroceso, de silencio incómodo cuando se encontraban por casualidad, donde la vieja herida parecía pulsar de nuevo. Pero también hubo paciencia. Una paciencia consciente y trabajada. Lucía dejó de esperar que Ana le diera un abrazo de consuelo. Entendió que su papel ahora era demostrar, con acciones calladas, la sinceridad de su arrepentimiento. Empezó por lo más pequeño, un mensaje en el cumpleaños de Ana, simple y directo. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Sin adornos, sin pedir nada a cambio. Ana recibió el mensaje y pasó horas mirándolo. El orgullo le susurraba que lo ignorara. Pero algo más débil y más verdadero en su corazón le pidió benignidad. Benignidad, esa cualidad amable que elige no devolver dolor por dolor. Le respondió, gracias, Lucía. Fue un puente de dos palabras, frágil como un hilo, pero tendido sobre el abismo. La humildad fue la herramienta que comenzó a remover los escombros. Lucía, con un valor que le costaba lágrimas, fue a ver a su tía Carmen. Le contó, frente a frente, cómo había distorsionado sus palabras años atrás, y le pidió disculpas por el daño causado. La tía Carmen, una mujer de carácter fuerte, al principio se sintió indignada, pero al ver la genuina angustia en los ojos de su sobrina, la humildad de Lucía desarmó su enojo. Fue un malentendido de todos, niña, dijo al final, con un suspiro cargado de años. Yo también fui dura. Ana, por su parte, habló con su madre. Le explicó, con calma, la conversación completa de aquella tarde, no para culpar a Lucía, sino para limpiar el aire. Ella se equivocó, mamá. Pero yo me equivoqué al no buscar aclararlo. Ambos dejamos que creciera la maleza. Poco a poco, las familias comenzaron a hablar. No en grandes reuniones, sino en conversaciones a dúo, en llamadas telefónicas incómodas pero necesarias. El chisme monstruoso fue desarmado, pieza por pieza, hasta quedar reducido a lo que siempre fue, una frase mal escuchada, un contexto omitido. Escucharse fue el ejercicio más difícil. Significaba oír el dolor del otro sin interrumpir para defenderse, aceptar la parte de responsabilidad propia sin echar toda la culpa al contrario. La primera reunión familiar fue la más tensa. Fue un almuerzo pequeño, solo los padres de cada una y ellas dos. El silencio pesaba, pero era un silencio diferente, ya no era de rencor, sino de respeto por la fragilidad del momento. La abuela, llevada en silencio por una prima, se sentó a la cabecera. No dijo mucho. Solo tomó la mano de Ana con su derecha y la de Lucía con su izquierda, y las unió sobre el mantel. Un gesto simple, poderoso. No fue un todo está perdonado, fue un el camino empieza aquí. Reconstruir no significaba volver a ser como antes. Eso era imposible. Los años de separación habían dejado cicatrices y habían cambiado a las personas. Reconstruir significaba construir algo nuevo sobre las cenizas, con los materiales que quedaban, la verdad admitida, el arrepentimiento sincero y una determinación frágil pero firme de no repetir los mismos errores. Empezaron a verse para tomar un café, sin el peso de la familia observando. Las conversaciones eran torpes al principio, llenas de espacios vacíos. Hablaban del tiempo, del trabajo, evitando el pasado. Pero poco a poco, una anécdota de la infancia surgía, una risa nerviosa escapaba, y por un instante, el fantasma de las dos niñas bajo el roble asomaba entre las mujeres adultas que eran ahora.
No era un final feliz instantáneo. Era un comienzo lento y doloroso. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, en la casa de la calle Olmo, cuando el viento soplaba entre las grietas, ya no producía un lamento, sino el susurro de una posibilidad. La posibilidad de que, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, y con mucha, mucha paciencia, se pudiera volver a construir un hogar. El aprendizaje no llegó con un rayo de luz, sino con el lento amanecer de la rutina reparada. La familia Ruiz no volvió a ser la de antes, era una versión nueva, consciente de sus propias grietas y, por eso, más fuerte. Habían recorrido el desierto del orgullo y habían encontrado, al otro lado, un oasis de humildad. Entendieron, en la carne viva de su historia, que la comunicación sincera no es un lujo, sino el agua que apaga incendios. Aprendieron a hacer preguntas en lugar de suponer. ¿Qué quisiste decir con eso? Reemplazó al silencio cargado de interpretaciones. Puedo contarte cómo me sentí, se volvió una puerta abierta en vez de un muro. Ya no daban por sentado que el amor era obvio, se esforzaban por hacerlo obvio con palabras claras y gestos deliberados. Descubrieron que la paciencia es la única medicina para las heridas profundas. No hubo presión para fingir que todo estaba bien. Se permitieron tiempos de silencio que ya no eran hostiles, sino de procesamiento. Comprendieron que sanar una familia no es como soldar un jarrón roto, es como regenerar un tejido vivo, lento, célula a célula, donde la cicatriz siempre queda, pero deja de doler. La abuela, en sus momentos de lucidez, los veía y una paz suave se instalaba en su mirada. El amor, susurraba a veces, tiene que ser más terco que el orgullo. Y por sobre todas las cosas, grabado a fuego en su memoria colectiva, quedó la lección más dolorosa y valiosa: la familia va primero. Antes que el rencor, antes que el tener la razón, antes que el ego herido. Que los lazos de sangre y de historia no son una armadura contra el dolor, sino un compromiso para atravesarlo juntos, incluso cuando el dolor lo causó uno de los suyos. Aprendieron a elegirse, día a día, por encima del conflicto. Esta nueva conciencia los transformó. Las comidas dominicales regresaron, no por obligación, sino por elección. Las oraciones compartidas recuperaron su significado, porque ahora sabían exactamente por qué y por quién pedir fortaleza. Los cumpleaños volvieron a ser fiestas, no campos minados de miradas. El cambio más profundo se vio en Ana y Lucía. Ya no eran las niñas inseparables, sino dos mujeres que habían visto la fragilidad del amor y habían decidido reconstruirlo con manos adultas. Su relación era más honesta, más templada. Discutían a veces, pero ahora sabían detenerse antes del precipicio. Se cuidaban con una ternura consciente, como quien protege una llama recién encendida del viento. La prueba final llegó cuando un primo externo trató de sembrar un rumor sobre una de ellas. Antes, el incendio se habría propagado en minutos. Esta vez, la reacción fue distinta. Ana fue directamente con Lucía. Oí esto. Quería que lo supieras de mí, y quiero saber tu verdad. Lucía se lo agradeció con los ojos brillantes, aclaró el malentendido, y juntas fueron a apagar la chispa antes de que prendiera. La familia, unida, cerró filas. El chisme murió ahí, sin alimento. Habían aprendido, en la forma más dura posible, que juntos podían hacer cosas grandes, perdonar lo imperdonable, reconstruir lo destrozado, sanar lo que parecía irreversible. Pero también sabían, con una certeza que nunca olvidarían, que divididos,
Incluso una pequeña llama de un malentendido, una palabra a medias, podía reducir a cenizas años de recuerdos, risas y amor. El viejo roble del jardín de la abuela siguió en pie, sus raíces más profundas, sus ramas extendiéndose sobre la casa. Bajo su sombra, una nueva generación de niños Ruiz jugaba, herederos no de un conflicto, sino de una lección. Y en las tardes tranquilas, si uno escuchaba con atención, podía oír el sonido más valioso que había en la casa de la calle Olmo, no el silencio del rencor, sino el murmullo bajo, constante y reparador. De una familia que había elegido, contra todo pronóstico, seguir siendo familia. La historia de la familia Ruiz se convirtió, con los años, en algo más que un recuerdo doloroso. Se transformó en el cimiento sobre el que construyeron su futuro. Aquella grieta que casi los destruye, una vez sanada, se volvió la parte más fuerte de la estructura, el recordatorio permanente de lo que no debía volver a suceder. Un chisme, aprendieron, es como una semilla venenosa. Puede caer en el suelo fértil de los malentendidos y echar raíces tan profundas que dividan no solo a hermanos, sino a padres e hijos, a tíos y sobrinos, envenenando generaciones enteras con una versión falsa de la realidad. Es un fuego que se alimenta de susurros y se propaga en la oscuridad del diálogo roto. Pero también aprendieron que hay un antídoto más poderoso, la verdad dicha con amor. No la verdad como un arma para ganar una discusión, sino la verdad humilde, vulnerable, que se ofrece con las manos abiertas y el corazón dispuesto a escuchar. Esa verdad tiene el poder de desenterrar la semilla venenosa y, con el tiempo, de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Es el agua que apaga el incendio y permite que, de las cenizas, brote vida nueva. La comunicación, la paciencia y la benignidad dejaron de ser conceptos bonitos en un libro para volverse herramientas de supervivencia diaria. Comprendieron que no son opcionales en una familia, son tan necesarias como el aire que se respira. La comunicación para tender puentes antes de que se formen abismos. La paciencia para entender que las heridas del alma no sanan en un día, y que el proceso de reconstruir la confianza es un camino lento, paso a paso. La benignidad para elegir la misericordia sobre el rencor, la comprensión sobre el juicio, incluso cuando duele. Porque al final, esa es la lección más grande que dejó el gran silencio, cuando la familia elige caminar unida, hombro con hombro, no hay fuego de chisme, malentendido o egoísmo que pueda consumir lo que el amor genuino ha construido a lo largo del tiempo. El amor bien cimentado no es una llama débil que cualquier viento apaga, es un hogar resistente, hecho de memorias compartidas, de perdón otorgado y de la decisión constante de elegirse, día tras día. Hay esperanza, entonces, para las relaciones rotas, para los lazos desgarrados, para los corazones llenos de resentimiento. La historia de Ana, Lucía y toda la familia Ruiz responde con un sí resonante. Sí, la hay. Siempre que haya un corazón, aunque sea solo uno al principio, dispuesto a dar el primer paso incómodo. Dispuesto a escuchar más allá de su propio dolor. Dispuesto a soltar el peso agotador del orgullo y abrazar la libertad ligera del perdón. La esperanza no muere cuando hay distancia, muere cuando se cierran por completo las puertas del diálogo y la compasión. Por eso, si hoy te encuentras en medio de tu propio silencio familiar, con un muro de malentendidos levantado frente a ti, recuerda esta historia. No te des por vencido. El primer paso es siempre el más difícil, puede ser un mensaje, una llamada, un necesito hablar contigo. Puede temblar la voz, pueden correr las lágrimas, el miedo puede ser paralizante. Pero dentro de ese paso, por pequeño que sea,
Vive la semilla de la reconciliación. La familia Ruiz lo logró. No volvieron a ser los mismos, pero se hicieron más fuertes en las partes rotas. Y tú también puedes. Reconstruir lleva tiempo, coraje y una dosis enorme de amor, pero es posible. No permitas que un chisme, un comentario o un error, propio o ajeno, robe la paz de tu hogar y la compañía de quienes más te importan. Sigue adelante. Con valentía para hablar con la verdad. Con humildad para pedir perdón. Con los brazos abiertos para recibir a quien regresa. Sigue adelante, porque en el terreno de un corazón dispuesto a perdonar, incluso la relación más dañada puede florecer de nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias que compartimos, todas pensadas para recordarte lo fuerte que eres. Y por favor, comparte este video. Hazlo llegar a esa persona que crees que necesita escuchar hoy que, a veces, perderlo todo, es justo el principio para descubrir algo mucho más valioso. Gracias por vernos. Hasta la próxima.